a nadie. Usted, su comunismo, su feminismo, su pacifismo son mentira, son pura hipocresía. Toda España la conoce. Es usted tan hipócrita como cobarde y ahora ya lo saben incluso sus votantes. Señora Muñoz, tiene un estilo usted muy depurado. Pero le voy a contestar a la pregunta. Fíjese, el Gobierno de España es el más estable de Europa. Sí, ríanse, señorías, pero miren ustedes a Portugal, miren a Francia, miren a Alemania, miren a donde quieran. A pesar de que ustedes repitan una mentira 1000 veces, no se va a convertir en verdad. Pero usted, señoría, y el Partido Popular tiene un grave problema. Confunden las estabilidades administrativas con la estabilidad de su país. ¿Y sabe lo que hace el Gobierno de España, señora Muñoz? Dar estabilidad a la gente de España. ¿Sabe cómo? Teniendo 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Eso sí es estabilidad. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Subir el salario mínimo a un 61%, que hoy hace que la gente sea estable. ¿Sabe lo que hacemos nosotros, señoría? Revalorizar las pensiones a 10 millones de pensionistas que ustedes votan en contra, cuyas pensiones han incrementado 369 euros desde el año 2019. ¿Sabe lo que hacemos nosotros, señoría? Dar estabilidad a España. ¿Sabe lo que hacen ustedes? Ser máquinas de inestabilidad en el pasado y ahora. Escuche, señoría. ¿Sabe cuál es su marca? El récord. El paro juvenil del 56%, 1 de cada 2 jóvenes españoles en paro. ¿Sabe cuál es su inestabilidad, señoría? 6.278.000 parados en España. Pero no es el pasado, señoría. Es que, fíjese, su política condujo al dolor y a las huelgas generales. ¿Se acuerdan de aquella España? Lleva la marca PP. Pero, señora Muñoz, le voy a hablar de 2 datos hoy, para hablar de estabilidad. Uno, en Madrid, 7.291 fallecidos, señora Muñoz, por culpa de los protocolos de la vergüenza. 7.291 fallecidos. Y otro dato, señora Muñoz. Los fallecidos en la Dana por culpa de su gestión. Señor Feijóo, me vuelvo a dirigir a usted. Vicepresidenta, un momento. Señor Hernando, le ruego silencio. Señoría. Señor ministro, silencio. Señora ministra, por favor, permítanme hacer lo mismo. Señor ministro. Silencio, silencio. Ya les he llamado, ya les he advertido. Silencio. Cuando quiera. Gracias, presidente. Señora Muñoz, 227 fallecidos como consecuencia de la Dana. Señor Feijóo, me dirijo a usted. Tiene usted 2 posibilidades. O dejar caer a Amazon o no tenga duda, el que va a caer va a ser usted. Esa es la marca Partido Popular, señora Muñoz. Transformación digital y su presidente Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Señoría, usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer y informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo le voy a responder. Yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta en esta Cámara para informar a los españoles y a sus representantes. Fíjese, señoría. En 6 años y 9 meses que llevo al frente del Gobierno, he comparecido en 34 ocasiones. En 34. Soy el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia. Por cierto, años luz de usted, que como presidente de la Xunta de Galicia en 13 años al frente de la Xunta solamente he comparecido 10 veces en el Parlamento gallego. Bueno, sí, vayamos a la cuestión, señoría. Mire, no sé si se habrá enterado, durante estos últimos 7 años el Gobierno de España ha aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social y hemos aumentado en 30.000 millones de euros la transición ecológica, todos los recursos destinados a la transición ecológica. Y todo eso con una política fiscal responsable. Hemos reducido el déficit público, hemos reducido la deuda pública y estamos liderando el crecimiento económico en Europa y también las tasas de creación de empleo. ¿Cuál es la cuestión, señorías, cuando hablamos del presupuesto en defensa?
¿Cuándo se comprometió por parte de España el 2% del Producto Interior Bruto? Eso fue en el año 2014, con el señor Rajoy como presidente del Gobierno. En 2018, cuando yo llegué al Gobierno, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del Producto Interior Bruto, es decir, a años luz de llegar al 2%. Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobiernan, que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este Gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Es una cosa absolutamente sorprendente. Mire, otra vez no responde si usted estaba al tanto de este atropello. Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ¿ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor? ¿Tampoco estaba al tanto de lo que hacía Ábalos ni de lo que hace su hermano? ¿Tampoco está al tanto de lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa? No juegue con una multinacional española, no juegue con 1 millón de accionistas, no juegue con más de 100.000 empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Usted tiene miedo a la verdad, tiene miedo a la libertad. Usted quiere controlar la información pública porque ha perdido la oportunidad. Muchas gracias, señor Feijóo. Se dé por enterado de la política de la defensa y la seguridad de este Gobierno. Le diré una cosa. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la DANA, del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Señor Sánchez, hemos visto en Salt las consecuencias de la política migratoria de su Gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Y la pregunta es si están dispuestos a seguir imponiendo este modelo a todos los españoles. Lo pregunto porque ese modelo es la Sharia, es la ley islámica. Ese modelo es la destrucción de la seguridad de las mujeres, que desde que usted llegó al poder han visto cómo han aumentado el número de violaciones. Se ha visto también cómo cada vez más mujeres son obligadas a vestir prendas religiosas en España. Ese modelo es la destrucción de todo un pueblo, de Salt, para lograr que a un imán radical se le dé una vivienda social. Ese modelo es el de sacar a los españoles el dinero del bolsillo para que lo paguen ellos, cuando los españoles con el bolsillo no pueden a veces ni acceder a una vivienda para sus hijos. Y es evidentemente su modelo porque los energúmenos que destruyeron Salt la semana pasada coreaban su nombre, señor Sánchez. Decían, muy bien Pedro Sánchez, aplaudían a Pedro Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Porque, señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecnooligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría. O lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido.
¿Ha cambiado de teléfono? ¿Ha borrado sus mensajes? Tiene la palabra el señor ministro. Señor Álvarez de Toledo, estas preguntas con las que usted intenta sorprender, lo único que hacen es intentar tapar lo que ha sucedido esta semana. Usted, que me imagino estará contenta porque en definitiva usted es fronteriza entre el Partido Popular y Vox, imagino que estará encantada de lo que ha sucedido esta semana. Usted, que comparte referentes internacionales, que comparte motosierras, estará encantada de que esta semana el Partido Popular haya hecho suyos los postulados xenófobos, racistas, machistas, contra el cambio climático y contra las lenguas oficiales que el Partido Popular ha comprado a Vox durante esta semana. ¿Se ha producido algo curioso esta semana? Una fusión por absorción, pero no ha sido el grande el que ha absorbido al pequeño, ha sido Vox quien ha absorbido al Partido Popular. Resulta enternecedor escuchar al Partido Popular siendo adalid de la justicia con la historia que tiene usted a sus espaldas destruyendo pruebas y creando pruebas falsas. Mire, usted, que fue una de las principales propagadoras del bulo del 11M, es normal que mienta y que propague bulos e insinuaciones. Pero ¿sabe lo que sucede? Que todos sabemos jugar a las insinuaciones. Vamos a jugar un rato a las insinuaciones. Usted trabajó en la Secretaría General del Partido Popular de 2006 a 2008, ese momento en el que los sobres de dinero negro volaban por Génova 13. Señor Álvarez de Toledo, ¿recibió usted algún sobre de dinero negro, de dinero corrupto? ¿Tiene usted dinero, señor Álvarez de Toledo, fuera de España? ¿Robó usted a los españoles con alguno de esos sobres de dinero corrupto del Partido Popular que sobrevolaban Génova 13? ¿Se da cuenta, señor Álvarez de Toledo, cómo todos sabemos hablar a las insinuaciones y todos sabemos jugar a las insinuaciones? ¿Sabe lo que sucede? Que yo, que tengo decencia, le digo que utilizo las insinuaciones y le digo que tengo las mismas pruebas para hacerla que tiene usted. Pero usted no lo hace, usted insinúa para ver si algo queda. Y por eso le quiero preguntar, señor Álvarez de Toledo, nos interesa mucho, ¿tiene usted dinero fuera de España? Gracias. Margen de la soberanía nacional, mintiendo, comprando a los medios de comunicación con el dinero de los españoles o persiguiendo al disidente. Todo para blanquear su presente criminal y sortear la legalidad. Lo hicieron con la pandemia, con la riada de Valencia, lo quieren hacer con una guerra y con una crisis migratoria que está provocada ni más ni menos que por ustedes. Gracias, señor presidente. Señora Millán, señorías del Vox, quiero felicitarles. Quiero felicitarles porque desde esta semana gobiernan ustedes la Generalitat Valenciana. Tienen a un hombre de paja que dice ser el presidente de la Generalitat Valenciana, pero los que mandan son ustedes porque son los que imponen las políticas en la Generalitat Valenciana. Por tanto, felicidades. Me imagino que ustedes, señorías de Vox, estarán orgullosos por haber impuesto políticas machistas en Valencia. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de las políticas machistas? Imagino, señorías de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra el cambio climático y contra el medio ambiente. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de haber tenido que aceptar políticas contra el cambio climático y contra el Pacto Verde Europeo? Imagino, señores de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra las lenguas oficiales como el valenciano. ¿Y usted, señor Feijóo, que es gallego, está orgulloso de haber aceptado políticas contra el valenciano y contra las lenguas oficiales? Por tanto, le tengo que felicitar por gobernar la Comunidad Valenciana, le tengo que felicitar porque han ustedes absorbido al Partido Popular, que ya es un partido ultra más, es la casa común de los ultras, Vox, PP, ya son lo mismo. Y tengo que terminar diciéndole que cuando el señor Mazón ayer, en un arranque también xenófobo, decía que quiere conocer el origen de todas esas personas que en los días de la Dana no estuvieron a la altura, yo le digo que el origen está claro, Génova 13 y el Partido Popular. Gracias. Mire, no puede garantizar la libertad quienes han convertido a España en una democracia fallida, reinventando la nación, con ministros de la presidencia como usted que se van a tener que sentar delante de un juez para testificar. La nueva normalidad consistía en tener a un presidente con su familia imputada, a un fiscal general del Estado imputado, a miembros del Partido Socialista sentados en el banquillo, aunque ya sabemos que la corrupción en ustedes siempre fue algo natural. Y por eso, 5 años después, ustedes están más cerca de la cárcel que de la impunidad. Señor presidente, yo la felicito a usted y usted tiene una intervención acelerada a la par que faltona, pero bueno, este es el tono que tiene Vox. Mire,
¿Sabe cómo se pueden garantizar los derechos, que era su pregunta inicial? Pues sirviendo a los intereses de España. ¿Sabes cómo no se garantizan los derechos? Pues como Vox, estando al servicio de intereses milmillonarios extranjeros. ¿Ustedes se creen que en ese pacto que han impuesto al Partido Popular incluso se apuesta por financiar la prevaricación? Que dicen ustedes que la Generalitat Valenciana asuma las multas de la Unión Europea y del Gobierno de España por no cumplir las normas medioambientales. ¿Qué opina el Partido Popular de que le financien la prevaricación? ¿Qué opina? ¿Les merece a ustedes la pena mantener la presidencia autonómica de Valencia echándose en brazos de la ultraderecha, siendo un partido que ya no disimula? El Partido Popular es xenófobo, machista y contrario a los valores europeos. Gracias. Gracias. La valentía de salir ahí fuera, a la Plaza de las Cortes, y escuchar a policías nacionales y guardias civiles que se manifestaban contra su gobierno. Usted no tuvo la valentía suficiente de salir y explicarles que les había engañado. Del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señor Tellado, como dije la semana pasada en mi interpelación y en mis preguntas, usted no tuvo tiempo, si tanto le preocupaba la proposición de ley, para estar aquí y oírme en la interpelación. No hay ni cesión de control de fronteras ni cesión de los flujos migratorios irregulares. Veo que no le ha dado tiempo a usted a leer la proposición de ley de dos grupos parlamentarios. No sé si le ha dado tiempo a leer o a escuchar al señor Mazón y a ese programa de gobierno con Vox absolutamente racista y xenófobo hablando de migración. No sé si hablando de corrupción, como le gusta a usted hablar, le ha dado tiempo a leer el auto de la jueza de Madrid ampliando la imputación de la pareja de la señora Ayuso por corrupción. Muchas gracias. Se entera es usted. No ha escuchado a la señora Miriam Nogueras, que este es el primer paso para volver a intentarlo. De verdad que no lo ha escuchado. Mire, ¿usted cree que ceder el control de fronteras, ceder los permisos de residencia, régimen sancionador de extranjeros, gestión de centros de internamiento de extranjeros, devolución de extranjeros, ¿usted cree que todo esto no son competencias exclusivas del Estado? Es usted un ministro del Interior que no cumple con sus funciones y que no está en disposición de representar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que yo nunca haré es utilizar a las víctimas ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ustedes no saben hacer otra política porque no tienen proyecto. Mire, en la proposición de ley evidentemente es una proposición de delegación de competencias conforme al 152 y evidentemente son de competencias que siguen residenciándose en el Estado. Le vuelvo a decir, no hay cesión de control de fronteras, no hay cesión del control de los flujos migratorios irregulares. Como verá, nadie me ha contradicho en lo que he referido en toda esta semana. Ustedes no se han leído. Claro que hay una cesión, una delegación, mejor dicho, de competencias, en el marco migratorio, porque el marco migratorio es mucho más amplio de lo que ustedes entienden o pretenden ver. El marco migratorio hace referencia evidentemente a la migración regular, a la necesidad de migrantes regulares, de residencias temporales, de residencias de larga duración, de contratación en origen. Es una complejidad para la que usted, estoy convencido, que no está preparado, porque no ha sido capaz de leerse la proposición de ley. Usted solo está preparado para cerrar los ojos ante los pactos más degradantes hacia la dignidad humana y al ser humano firmados en Valencia en el día de ayer. Absolutamente xenófobos, racistas, machistas. ¿Y saben lo más grave de todo lo que ocurrió ayer en Valencia? Que ustedes apoyan a un presidente que para salvarse ha vulnerado, lesionado la dignidad de más de 225 personas fallecidas por su irresponsabilidad. Señor Tellado, silencio, por favor, silencio, silencio, silencio. Señor Tellado, si usted hace una pregunta, entiendo que es para escuchar al que le realiza la pregunta. Si todo el tiempo, de manera reiterada, señor Tellado, está contestándole e interrumpiendo al interviniente, es imposible que usted esté escuchándolo. Por tanto, no haga inútil su pregunta, por favor. Muchas gracias. Señor Rufián. Gracias, presidente. Se le ha olvidado algo, señor presidente. Esto es un billete de tren, de Rodalías. Para algunos, sobre todo aquí y ahí, es un animal mitológico.
pero bueno, es con lo que se accede a un Rodalies en Cataluña. Y esto, para muchos catalanes y catalanas, es el peor momento del día. Es la entrada al infierno. Y hoy en Cataluña mucha gente, más allá de lo que piense, de lo que vote, de lo que siente, lo que quiere es que esto deje de ser un infierno. Hay 876 incidencias de trenes, de Rodalies, cada año. Hay 431 que superan la hora de media. Se pierden 2 millones de euros al día por los retrasos de Rodalies en Cataluña. Incluso una persona, una usuaria de Rodalies en Cataluña puede perder 12 horas de vida a la semana. 12 horas, ¿eh? Y frente a esto hay 3 tipos de gente. Hay 3 actitudes. La primera es los que lo intentan arreglar. Somos nosotros, nosotras, Esquerra Republicana. Asumir la responsabilidad, asumir las competencias. Y son jodidas, ¿eh? Pero lo intentamos. El segundo tipo de gente, lo tengo que decir, son ustedes, señorías del PSOE, del PSC. Bueno, entorpecen muchas veces. Datos: 55.000 millones de euros para el AVE, 8.000 para Rodalies. También es una cuestión de clase. Y 3, els que se n'aprofiten. I senyalo directament a la dreta catalana. A la dreta catalana. Se n'aprofiten. Imaginin la impunitat mediàtica i digital que té aquesta gent per matxacar-nos a nosaltres pel traspàs de Rodalies, per negociar el traspàs de Rodalies, mentre fiquen els seus amiguets al Consell d'Administració de Renfe. Senyora Nogueras, rodes de premsa amb la bandera d'Espanya no, però ficar els seus amics a empreses espanyoles sí, Això sí. Señor presidente. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señoría. Silencio. Desde luego que empatizamos con esos usuarios que sufren estas dificultades en el transporte público de Rodalies. También es cierto que este Gobierno ha aumentado el presupuesto en Rodalies, en cercanías. Me parece que es una comparación injusta el de las cercanías con el AVE, porque no tiene nada que ver desde el punto de vista de la inversión, pero este es un Gobierno que efectivamente ha aumentado el presupuesto en Rodalies y estamos, en efecto, como usted comentaba, en ese traspaso conjuntamente con la Generalitat a propuesta de Esquerra Republicana. Usted me preguntaba por las preocupaciones y yo voy a aprovechar, además, habiendo visto los datos sobre la evolución del precio de la vivienda en Cataluña como consecuencia de la aplicación de la ley de la vivienda en Cataluña, en las zonas tensionadas y particularmente en Barcelona, a reivindicar que es una ley, la primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país, que está funcionando. Está funcionando porque ha bajado el precio de la vivienda en alquiler en Cataluña, en las zonas tensionadas, una media de un 3%, particularmente en Barcelona, más de un 6%. Y eso, además, se está haciendo sin reducir la oferta, al contrario, se sigue aumentando la oferta y lo que ha aumentado es la estabilidad de los contratos de alquiler allí donde se está aplicando la ley de vivienda. ¿Por qué digo todo esto, señor Rufián? Y me lo permitirá. Para decirle al Partido Popular que allí donde gobiernan las comunidades autónomas aplique la ley de vivienda, porque es buena precisamente para resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Segundo, en empleo queda muchísimo por hacer, sobre todo en el empleo juvenil y en el empleo femenino, pero también hay que reconocer, señoría, que desde que se aprobó la reforma laboral, pues se ha creado en nuestra economía más de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en España. Y finalmente, desigualdad, señoría, yo creo que estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el refuerzo del modelo de bienestar, del Estado del bienestar, los pilares del Estado del bienestar, y eso ha hecho que la desigualdad esté en mínimos históricos en nuestro país, al menos en lo que corresponde a la serie histórica. En definitiva, señoría, vivienda, desigualdad, empleo, eso es lo que preocupa a los españoles y en lo que ocupa al Gobierno. Señora Montero, el presidente del Gobierno defiende el incremento del gasto militar, pero lo que no sabemos es
ni cuánto ni cómo pretende hacerlo. Lo que constatamos la semana pasada es que no tienen ustedes un plan de defensa. De su acuerdo en materia de defensa, como en el resto de materias, y además con un papel activo del presidente del Gobierno, intentando que haya instrumentos, entre ellos el que no compute el gasto en defensa, el que podamos tener fondos específicos, incluso transferencias y otro tipo de instrumentos que nos permitan. Pero hablando de compromisos internacionales, señora Gamarra, ¿el Partido Popular va a responder si va a cumplir con los compromisos internacionales? Señor Feijóo, ¿va a cumplir usted con el Pacto Verde o va a continuar usted dando amparo al vergonzoso pacto que se ha llegado en la Comunidad Valenciana, profundizando en la negación del cambio climático que ha traído las consecuencias devastadoras de la Dana? ¿Van a seguir ustedes intentando volver a traicionar también el espíritu europeo? Y, por cierto, señora Gamarra, ¿lo van a hacer también en materia de menores? ¿Van a incumplir ustedes con el respeto a la dignidad de los niños, según Naciones Unidas, según la UNICEF, según la Unión Europea, en definitiva, según los tratados internacionales? ¿Van a ustedes a seguir negándose a que podamos distribuir unos niños que se encuentran, por cierto, en un territorio, en una comunidad autónoma donde ustedes gobiernan y donde ustedes están poniéndose en contra de la dignidad de todos esos menores que tienen que salir por solidaridad al resto del territorio? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a seguir negando el derecho de los niños? Pues, señora Montero, sí, y se lo repito otra vez. Efectivamente, ustedes están utilizando el Constitucional como túnel de lavado de la sentencia de Loer, pero, y ya me adelanto, y van a volver a utilizar el Constitucional como túnel de lavado de la amnistía. Lo vamos a ver todos y lo vamos a debatir aquí. Mire, el fin de semana, que tuve un poco de tiempo libre, vi una entrevista, sí, un poco nada más. Me la descargué, no la vi en directo. Vi la entrevista que le han hecho a usted en La Sexta. Y usted dijo, entre otras lindezas en esa entrevista, que se quedó apamplá con las irregularidades del señor Ábalos. Las señorías que estamos aquí, no todo el mundo sabe lo que significa apamplá. Yo se lo voy a explicar. Apamplá en Andalucía significa que no sabía nada, que no tenía ni idea y que se quedó sorprendida. Pues mire usted era la número 2 del partido y del gobierno y no sabía nada. No me lo creo. Igual que lo sabía Sánchez. Lo tapó y lo ocultó. Pues miren, apamplados y avergonzados nos quedamos los españoles cuando la escuchamos decir que Bildu se ha reconvertido como ningún otro partido. ¿Cómo puede usted decir eso? ¿Cómo puede usted decir eso? Un partido que llevaba en las últimas elecciones municipales a 44 terroristas en las listas, 7 de ellos condenados por asesinato. Gracias, presidente. ¿Qué ha preguntado, señor Bendodo, entonces usted en el día de hoy? O sea, ¿por qué se ha interesado? ¿Ha querido meterse con el Tribunal Constitucional o ha querido meterse efectivamente con la realidad de este país, en la que afortunadamente, señor Bendodo, este país superó el terrorismo de la mano de un gobierno socialista? Salgan ya del manoseo de ETA y de las víctimas. Pero, señor Bendodo, usted y el señor Moreno Bonilla tienen que dar explicaciones. Se han personado últimamente en la instrucción que está haciendo los juzgados de Cádiz, en este caso, y de alguna otra provincia, respecto al fraccionamiento de contratos. Se han personado. Es más, en el escrito de personación, señor Bendodo, ustedes han dicho que se ha podido producir respecto a la gestión del SA una posible menoscabo de fondos públicos. Ha dicho el gobierno andaluz que durante la etapa en la que usted estaba en ese gobierno se ha podido producir un presunto menoscabo de fondos públicos. ¿Pueden explicar, señor Bendodo, de qué se trata? Ustedes tienen imputados a 3 gerentes del SA. Acaban de cesar al director económico administrativo. Han cesado a la interventora general. Están cesando a todo aquel que tuvo alguna relación con los presupuestos del SA. ¿Van a explicar ustedes qué es lo que ha ocurrido para que se hayan personado y para que haya en este momento una clara duda
sobre la gestión que se ha podido hacer en el departamento que más dinero maneja. Y, por cierto, señor Bendodo, esté pendiente de lo que va diciendo el señor Soto por los diferentes programas de televisión, porque directamente está atacando a la Consejería de Presidencia. Muchas gracias, señor.